Hacía mucho tiempo que Nakun se había cansado de hablar, y a veces la verdad más irritante de todas era esta. No importaba cuántas veces Napit dijera no se metan, cuando aparecían los problemas, siempre eran Nakun o Nakin quienes terminaban viniendo a arreglar todo. Eso era lo que su padre había ordenado. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, las frías luces blancas del hospital especializado hacían que todo pareciera demasiado limpio para ser real. Paredes impecables, pasillos silenciosos, aire impregnado con olor a desinfectante. Patsa ya sentía que había entrado en un lugar al que no pertenecía. Estaba recostado en la silla frente a la sala de exámenes, mitad aburrido, mitad molesto consigo mismo por si siquiera estar ahí. Todo había empezado por Saknue, después se sumó Omsa, y de alguna manera eso había terminado con él sentado en un hospital especializado. Cuanto más lo pensaba, más absurdo sonaba todo. Una prueba de sexo secundario. Solo pensar en esas palabras ya le daban ganas de suspirar, pero Saknue había hablado demasiado en serio cuando se lo pidió, y Onsa no había ayudado en absoluto. Así que al final Patsa terminó apareciendo exactamente en el lugar al que le habían dicho que fuera, todavía sin estar realmente convencido de que hubiera algo oculto dentro de él. Una enfermera salió de la sala de exámenes con una carpeta en la mano y llamó su nombre. Patsa se puso de pie con el aire de alguien haciendo algo completamente en contra de su voluntad. Extracción de sangre, recolección de datos, una larga cadena de preguntas que ya le estaba provocando dolor de cabeza. Cuando todo terminó, quedó de pie presionando un algodón contra la parte interior de su brazo, mirando sus propias venas como si ellas fueran las responsables de toda aquella tontería. Gracias, lo dijo solo por educación. La enfermera sonrió con profesionalismo. Los resultados tardarán un poco. Patsa hizo una pausa. ¿Cuánto tiempo? Si quiere esperar hoy mismo, serán varias horas. Él se quedó callado 2 segundos antes de responder enseguida. Entonces no voy a esperar. La enfermera sonrió apenas, como si ya esperara esa respuesta. Entonces, ¿quieres que el hospital envíe los resultados? Sí. No tenía paciencia para esperar, tampoco ganas de quedarse sentado en aquel edificio blanco y frío que le resultaba completamente ajeno, y sobre todo, si seguía pensando demasiado en todo aquello, estaba seguro de que terminaría volviéndose loca antes de recibir siquiera los resultados. Cuando terminó de arreglar todo, volvió a agradecerle a la enfermera y salió solo del hospital. Afuera, el cielo se había teñido de un azul tan oscuro que casi parecía negro. El estacionamiento se sentía demasiado amplio, y el sonido de sus propios pasos resonaba de forma extraña sobre el cemento. Sacó el teléfono para mirar la hora, volvió a guardarlo en el bolsillo y siguió caminando. Pero después de apenas unos pasos, algo lo inquietó. Se sentía observado. No se dio vuelta enseguida, solo redujo un poco el paso y prestó atención. El viento, el tráfico lejano y otro sonido de pasos que claramente no eran los suyos. Los ojos de Patsa se endurecieron al instante. La pereza relajada que había tenido antes desapareció por completo, reemplazada por la alerta natural de alguien acostumbrado a actuar bajo presión, alguien que había estado en peleas antes, alguien que sabía perfectamente reconocer cuando algo iba mal. Se detuvo y entonces se dio la vuelta. El primer hombre se lanzó contra él de inmediato. Patsa se movió por instinto, esquivándolo por apenas unos centímetros. La mano del atacante apenas rozó su hombro. El hombre soltó una maldición, pero Patsa ya le había devuelto un golpe casi sin pensar. El tipo se tambaleó y terminó chocando contra su poste. Otro atacante apareció por detrás, pero Patsa giró rápido y le dio una fuerte patada en el estómago, dejándolo medio tirado en el suelo. ¡Hijo de! La maldición llegó desde otro lado. Patsa recorrió el lugar con la mirada y entendió enseguida que no eran solo dos. Había al menos otros 3 hombres saliendo de entre las sombras. Perfecto, murmuró para sí mismo mientras movía los hombros, soltando la tensión de los brazos.
Entonces vengan todos juntos. Si hubiera sido uno contra uno, Patsa no habría tenido miedo. Era rápido, preciso y mucho más fuerte de lo que su apariencia atractiva hacía pensar. Pero ese era justamente el problema. Los hombres que habían ido esa noche nunca pensaron pelear limpio. Lo atacaron todos juntos, rodeándolo desde distintos ángulos, sujetándolo, golpeándolo, intentando inmovilizarlo sin darle espacio para recuperar el control. Aún así, logró conectar varios golpes buenos. Uno de los hombres salió hacia atrás después de recibir un codazo en la cara. Otro se dobló por una rodilla directo al estómago. Pero la diferencia en número empezó a pesar poco a poco. Le tiraron los brazos hacia atrás, le retorcieron una muñeca hasta dejarla entumecida, y antes de que pudiera soltarse por completo, otro cuerpo se lanzó contra él y lo dejó atrapado en el lugar. ¡Sujétenlo! La orden resonó en medio del estacionamiento. Patz apretó los dientes e intentó librar los brazos, pero esta vez la fuerza que lo sujetaba era más pesada, más firme. Su respiración se volvió más agitada, no porque estuviera herido, sino porque odiaba la sensación de estar perdiendo terreno antes de decidir rendirse por sí mismo. Y entonces, justo en ese momento, unos faros iluminaron el estacionamiento con tanta fuerza que todos voltearon a mirar. Después de separarse de Napin, el humor de Naku no había mejorado ni un poco. Había dejado que su medio hermano menor regresara con Ciela y con Pom, mientras él seguía conduciendo solo, porque sabía perfectamente que, en ese momento, nada de lo que dijera cambiaría algo en Napit, así que continuó manejando en silencio, dejando que las luces de la ciudad pasaran detrás del vidrio sin prestarles verdadera atención. Las molestias del día seguían acumuladas dentro de él, Napit, la emboscada, el hecho de que todavía no sabía quién estaba detrás de todo eso, y aquel ridículo aroma a lluvia que seguía atrapado en su memoria. El auto de lujo negro se detuvo en diagonal junto al camino. La puerta del conductor se abrió lentamente y una figura alta, vestida con un traje oscuro, bajo la intensa luz de los faros. El rostro de Nakun permaneció inexpresivo bajo la luz. Su piel bronceada parecía encajar de manera extraña con la oscuridad que lo rodeaba, como si las sombras y él siempre hubieran pertenecido al mismo lugar. No tenía la apariencia de alguien que disfrutaba metiéndose en asuntos ajenos. Al contrario, parecía exactamente el tipo de hombre que seguiría de largo sin mirar dos veces. Y la verdad era que casi lo hizo. Si no se hubiera cruzado, aunque fuera por un segundo, con el rostro del chico que estaban sujetando en medio del forcejeo, piel clara, cabello claro y unos ojos que seguían llenos de desafío incluso estando en desventaja. En ese instante, el aroma a lluvia atrapado en su memoria despertó por completo. Ya no era solo el rostro que había quedado en una taza de café, era el mismo aroma, pero vivo, más fresco, más intenso y muchísimo más peligroso.